presentación y voy a escribir el título de la clase de hoy. Ahí está, para que empiecen a escribir su nombre en la lista de asistencia. Niños, ahí está. Gracias, Fernando. Francisca, Erwin, Valentina, Araceli, Jared. Cristóbal, tu apellido. Cristóbal Joaquín, tu apellido, ese es tu segundo nombre. Todos tenemos nombre y un apellido, así que eso es lo que necesitamos para pasar lista. Gracias, Cristóbal. Matías Miranda, Trinidad Pérez, Ignacia Aguilar. Bueno, esos son todos los que están conectados, parece. Ya. Entonces, chicos, no hay dudas. Nadie tiene dudas sobre la materia. Hola, Pablo. Inscríbete en la lista, por favor, para que quedes presente. Pablo, si me escuchaste, escríbete en la lista para que quedes presente. Niños, niñas, entonces no hay dudas, podemos entonces avanzar en la siguiente materia. Bueno. Ya chicos, ya chicas, son 4 las tareas que tenemos ya ingresadas. El día martes les debe haber llegado a sus correos los que están inscritos en el Classroom. La última tarea, por lo menos sé que 22 están inscritos. Y esta última tarea tiene que ver con las consecuencias de la conquista de América, como lo hemos estado viendo. Pero esta puntualmente tiene que ver con las consecuencias que tuvieron los habitantes originarios de América. ¿Ya? Enfermedades, disminución de su población, trabajo forzado y distintas problemáticas que vivieron gracias a la llegada de los españoles y portugueses, los indígenas de América. La población de América se estima que era cerca de 10 millones de personas. De esas 10 millones de personas, me parece que eso solamente en Centroamérica, porque no se tiene estimado cuántas personas vivían en Sudamérica. Quedó 1 millón, es decir, de 10 personas que vivían, imaginen, en una comunidad, quedó solamente una. Esa era la grave. Y si se dan cuenta, imagínense todas las cosas que se desprenden de eso. Todas las personas que murieron se fueron con historias. ¿Se han dado cuenta lo difícil que es para hoy día construir la historia de nuestro continente de antes de la llegada de los españoles? Es muy difícil. Por ejemplo, pensar cómo vivían los mapuches antes que llegaran los españoles. Cómo vivían los incas antes que llegaran los españoles. Son cosas muy difíciles de investigar, muy difíciles de imaginar, porque muchas personas murieron con la llegada de los españoles, por distintas razones. Las más importantes, el trabajo forzado, ¿ya? Y las enfermedades que trajeron los españoles.
Ustedes sabían que en América no existían enfermedades como la gripe, el sarampión, la viruela, la sífilis, todas esas enfermedades que son altamente contagiosas y que son muy comunes hoy en día, eh, solamente existen en América desde la llegada de los españoles. Entonces, si ustedes creen que es terrible, por ejemplo, la pandemia que está ocurriendo hoy en día, no tiene ni la más mínima comparación con, con lo que sufrieron los habitantes de América con la llegada de los españoles. Es, los números lo demuestran, la disminución de 10 a 1, ¿ya? La disminución de un 90% de la población, es la peor crisis sanitaria, por decirlo así, que ha vivido la humanidad. ¿Ya? Más grande que la peste negra, más grande que la peste bubónica, fueron las pestes que trajeron los españoles y portugueses a América. ¿Por qué? Porque los indígenas americanos no tenían ninguna defensa, ningún anticuerpo para todas estas enfermedades nuevas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, para hacerlas participar y que despertemos un poco, eh, ¿por qué creen ustedes que los españoles traían enfermedades que en América no existían? Porque en Europa existían enfermedades que en América no. ¿Qué tenía Europa que no tenía América? Porque estaban más civilizados. Ignacia, ¿cierto? Sí, Hola, Ignacio. Sí, en el sentido de entender la civilización como eh, urbanización o como avance económico, ¿ya? Si nosotros entendemos la civilización como avance económico o como lo que hoy día llamaríamos como avance económico, podríamos pensar que ellos estaban más civilizados, ¿ya? Pero es muy difícil hablar de civilización, porque como lo hemos cuestionado veces anteriores, eh, ¿por qué tendríamos que llamar civilización a una forma de vivir y a la otra no? Entonces, como dice la Ignacia, esa civilización que avanzó en Europa terminó eh, aglomerando gente en ciudades que no estaban preparadas para recibir tantas personas. Entonces, los europeos vivían en ciudades como Venecia, Florencia o Barcelona o Toledo, etcétera, ciudades españolas, francesas, italianas, que no tenían alcantarillado, que no tenían cementerios, que toda la actividad humana toda la actividad humana va generando basura y residuos, ¿ya? No tan solo basura, sino que también los residuos humanos, ¿cierto? El alcantarillado. Bueno, eso no existía en Europa, no existía en la ciudad europea, entonces eso creó muchas enfermedades que no existían, así como el coronavirus ahora, que no existía, pero existe gracias a que un pueblo empezó a expandirse y llegó hasta los límites de la ciudad, es decir, hasta los bosques. O por ejemplo acá en Chile, en el sur de Chile, el antavirus que se contagia por el contacto con la orina del ratón de cola larga. Si nosotros viviéramos como en un entorno protegido, estaríamos lejos de esas enfermedades. Pero como la civilización va avanzando hacia lugares donde los humanos antes no estaban, eh, empezamos a tener contacto no tan solo con animales, sino que también con todo un conjunto de seres vivos que nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, eso tiene que ver con la relación del hombre, del humano, de la humana, la población en general, con la naturaleza. Entonces, en esta relación que tenían los europeos con la naturaleza, eh, ellos generaron todas estas enfermedades. ¿Ya? Y que, insisto, enfermedades que no existían en América. Al llegar los europeos con todas esas enfermedades, los americanos que tuvieron ese contacto con esas enfermedades
eh, la mayoría de ellos murieron. Hay un documental que se llama Contactados, que está en Netflix, que muestra un contacto entre indígenas que viven en el centro del Amazonas hasta hoy en día sin contacto con la humanidad occidental, y entran en contacto con algunos antropólogos que estaban por ahí cerca, y hasta la ropa que tenían les contagiaba enfermedades de los occidentales, por decirlo así. Entonces, es muy delicado el contacto entre dos, dos pueblos que no se conocían, ¿ya? Y eso trajo, por ejemplo, como dijimos, esta disminución de la población. Bueno, en la tarea 4, que es la que vamos a revisar hoy día, que vamos a indicar cómo se puede desarrollar bien, ustedes van a encontrar que hay que leer lo siguiente. ¿Quién está por ahí? ¿Están vivos, chicos? Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí. En la página, yo les pido leer entre la página 54 y 64, así que si pudieran sacar su librito e irse a la página 54, podríamos empezar a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Están con su libro? Sí. Sí. Fernanda, ¿quieres ayudarme con la lectura? Ya. Gracias. Empieza del impacto de la conquista en las sociedades indígenas. ¿Desde ahí ¿Empezó? empezó? ¿O no? Sí, señorita. A la Dale. llegada de los europeos en América existían sociedades con un complejo grado de organización social y política. Entre ellas destacan las sociedades azteca e inca, que forman grandes imperios con ciudades capitales en Tenochtitlán y Cusco, respectivamente. Dale, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a ocupar la pizarra para ocuparla, porque, por no decir, ¿para qué tiene pizarra si no la ocupa? Y vamos a empezar a destacar eso. Como decía, ahí voy a hacer un mapa muy burdo, muy simple, de América, así que no se rían. ¿Cómo es por aquí? A ver, ayúdenme. Ustedes están viendo el mapa, ¿cierto? ¿O se están viendo la pizarra? Sí. Acá hay como una puntita, que es el estrecho de Bering. ¿Se acuerdan del estrecho de Bering? Que conectaba América con Asia. ¿Quién sabe qué país queda en el estrecho de Bering? Bien, Alaska, muy bien, país de Estados Unidos. ¿Ya? Y por aquí hay otro cachito. Esta parte de acá arriba le decían Terranova, ¿ya? También le decían Vinland. Parece que la luz no ayuda mucho. No sé si por ahí se ve mejor. ¿Qué dicen? ¿Se ve mejor o no? Lo veo bien, Casi no se ve. Voy a cerrar la otra cortina entonces. pero sí se ve. Y ahí no se ve. Voy a cerrar la otra cortina para prender la luz. ¿Ahí se ve mejor? Bueno, aquí, eso sería como Norteamérica, chicos. Estados Unidos tiene como dos cachitos así. Este que es como Florida, donde está Miami, y este que está al otro lado, que es como California. ¿Ya? Estados Unidos, antes estos territorios pertenecían a México, porque fueron colonia española. Después está México, y ahí como una cinturita del continente, como una angostura. Ahí es donde está el Caribe, donde está Panamá. Y después empieza Sudamérica. Por este lado, uno distingue como Brasil, ¿cierto? Y después como que se mete para acá, y ahí está Uruguay.
Aquí está el río de la Plata. Y ahí para abajo está Argentina. Y por este lado, Colombia, aquí queda... Colombia es un país que tiene para los dos lados, ¿cierto? Para los dos océanos. Para el océano Atlántico y para el océano Pacífico. Y aquí está Colombia, ¿cierto? Ecuador. Está yendo muy largo. Pues lo cortamos. Ecuador, después está Perú, después como que se hace para acá también, y después está Chile. Y sería como esto por aquí. Aquí exageré. Ya. No sé si queda muy parecido, pero por lo menos se entiende que es América, ¿cierto? Sí, gracias por su participación. Sí, con los votos. Sí, igual. Más puntos. Así. Y aquí hay islas. Islas que como que conectaran esa puntita con Venezuela, ¿ya? Que son las Antillas. Hay una isla, hay otra. Inventemos, esa podría ser Cuba, esta podría ser Jamaica, esta podría ser República Dominicana. Aquí hay muchas islas chicas y aquí hay muchas islas chicas. ¿Ya? Algo así, el Caribe. Entonces, ahí ya se nota el mapa, ¿no? Sí. Bueno, hay dos lugares centrales en esta historia. Uno es acá y otro es acá. ¿Ya? Para que se... ¡Oh! Se me partió en 1000 pedazos. Para que vamos como entendiendo, aquí ahí está la cordillera de los Andes. Lo voy a dibujar así. Aquí está la cordillera de los Andes por esta orillita de acá. Y sigue por acá. Hasta muy abajo. Bueno, ¿por qué dibujo la cordillera de los Andes? Porque esta ciudad de la que le estoy hablando es de acá. Entonces, esta ciudad de aquí arriba, ¿cómo se llama? ¿Por qué vivían aquí? Mm, Los mayas. Mira, los mayas, vamos a dibujar específicamente dónde vivían los mayas. ¿Dónde vivían? Pero lo que pasa es que a la llegada de los españoles, porque hay un cachito, se llama Península del Yucatán, ¿ya? Pero a la llegada de los españoles, los mayas ya casi no existían, Trini. Habían sido absorbidos por los aztecas. Los aztecas como que habían dominado a los mayas. Entonces, ya lo dije. Entonces aquí vivían los aztecas. ¿Ya? Tío, una pregunta. Dígame. ¿Eso se dibuja en el cuaderno? Este es un mapa que lo van a encontrar en todos lados. Yo lo estoy haciendo para que ustedes como que vayan participando más. ¿Ya? Es que yo lo estaba dibujando. Excelente, excelente, porque te va a servir para entender la materia. ¿Ya? Hay algunos Ya. que yo, por ejemplo, yo aprendo más a veces con lo que veo que con lo que escucho. ¿Ya? Y si a la vez estoy escuchando, viendo y dibujando, ahí sí que aprendo harto. No sé si a ustedes les pasa. Entonces, ¿qué chicos vivían los aztecas? Los aztecas tenían una capital. ¿Cómo se llamaba esa capital? Está en el libro. Como si fuera Los Cabos. Ticlán. Titlán. Ay, Tenochtitlán, la capital De Tenochtitlan. de los aztecas. Y en este otro puntito rojo, ¿quiénes vivían? ¿O quiénes? Los incas. No, no. Sí. Eso, bien, sin miedo, los incas. Los incas, pues chicos, somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Bueno, ¿cuál es la capital de los incas?
una ciudad que hasta hoy día existe, tiene unas ruinas muy bonitas. Yo estoy viendo el mapa del libro y es que y al lado de donde está el territorio inca dice Cusco. El Cusco. Así se llamaba la capital de los incas, el Cusco. ¿Ya? Entonces, la llegada de los españoles se concentró en estos dos lugares, porque eran las dos civilizaciones más grandes que existían en América, o por lo menos las que los europeos encontraron parecidas a sus civilizaciones europeas. ¿Ya? Así funcionó, o sea, ellos dijeron, los aztecas, Tenochtitlán es como Venecia. Ellos consideraban eso, porque tenía canales, porque quedaba en el agua. ¿Ya? Entonces, en estos dos lugares llegaron los españoles principalmente. Y lo que antes fue el Imperio Azteca, lo voy a tachar, miren así, después se transformó en el Virreinato de Nueva España. Y lo que antes eran los incas se transformó en ¿qué? ¿En qué se transformó el Imperio Inca? En el Virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, ambos pueblos, ¿cómo se hace? Ambos pueblos fueron colonizados por los españoles y en su lugar se instalaron las capitales de los nuevos asentamientos coloniales de los españoles. ¿Ya? Continuamos revisando el libro entonces. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen en el libro, en la página 54, estamos hablando de la masacre de Cholula. Este es un dibujo más o menos de la época del siglo XVI, ¿ya? En Nueva España, es decir, México. ¿Qué es lo que pueden observar en esa imagen? Le voy preguntando de uno para que podamos participar a los compañeros y compañeras. Podemos ver cómo ocurrió con los españoles, creo. ¿Quiénes serían los españoles en esa imagen, Elvin? Sería el hombre que está en un caballo atacando, Claro. en donde Lo hay distingue. personas que terminaron siendo decapitadas, con partes del cuerpo arrancadas. ¿Y cómo distingues que es español el que dices tú que es español? Es que la forma de distinguirlo es por la ropa que lleva, Por la ropa. ¿Y por qué más? porque lleva una lanza, porque lleva un caballo. Por el caballo principalmente. Entonces, vemos que los españoles tenían la ventaja de contar con caballos, ya de antes de la llegada, o sea, como una cuestión previa a estas batallas, ¿cierto? Bueno, aquí yo les pido que ustedes contesten la pregunta 2 de la página 55. Jared, ¿qué dice la pregunta 2 de la página 55? Ya, tío, yo lo leo. La Fernanda. Gracias, Fernanda, pero voy a intentar con alguien más, porque ya sabemos, por ejemplo, y ahí todos fuimos testigos, que la Jared o tiene un problema de audio o no está atenta, porque... Ah, ya. Ya, pero sigamos pillando a la gente, Fernanda. A ver. Valentina. Valentina. Leo la pregunta B, ¿cierto? Sí. Bien, está atenta la Valentina. La pregunta 2.
Esa es la que le estoy preguntando yo. Ah, la que dice, a partir del organizador temporal y espacial, ¿qué características de las civilizaciones americanas pueden inferir? ¿Qué procesos se desarrollaban en cada una de ellas al momento de la llegada de los españoles? Ah, miren qué interesante. Gracias, Valentina, muchas gracias. Acá nos están preguntando cómo eran estas civilizaciones antes de la llegada de los españoles. Eso me parece muy importante porque se sabe muy poco de eso. Veamos este organizador temporal. Voy a seguir tratando de sorprender a la gente. Vamos por acá. René, ¿qué pasaba hacia el 1900? Página. ¿En qué página estamos? Página 55. Ya. Acá está. Ya. ¿Dónde dijo que...? El organizador temporal que dice hacia el 1900, página 55. Ya, acá está. Hacia el... Dice hasta el 900, hasta el 900. Sí. Ya. Hacia el 900 el pueblo maya abandona las ciudades en torno a la selva como Tikal y se asienta en la península de Yucatán en ciudades como Chichen Itza. Chichen Itza, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que están diciendo es que ya en el 1900 la sociedad maya ya dejó de... y se concentró en este lugar. Que alguien preguntaba por los mayas antes. Aquí. En esta parte de aquí estaban los mayas, ¿ya? En la península. Ya. ¿Qué dice la siguiente fecha? El 1200. Sí. Alrededor del siglo XVIII, el pueblo inca funda su principal ciudad, el Cusco. Miren, entonces en el 1200 nosotros tenemos pensado, muchas personas piensan, sobre todo los que no han estudiado historia mucho, que los incas vivieron así como desde que se inventó el mundo hasta que llegaron los españoles. Y no, los incas son un pueblo que es bien posterior en la historia. Nosotros el año pasado vimos la historia de Tiahuanacu. Y en Tiahuanacu, que quedaba como en Bolivia, desde Tiahuanaco aparecieron los incas. Entonces, los incas es un pueblo que hace muy poco estaba en la historia cuando llegaron los españoles. Miren, imagínense, en el año 1200, ¿ya? Si yo les digo el año 1200, eso sería como en Europa, ya como en la alta Edad Media, o sea, perdón, como la baja Edad Media, ¿ya? Como cuando estaba terminando la Edad Media, los incas recién estaban fundando su ciudad, ¿ya? Y fundaron su capital, el Cusco, ¿ya? Aquí. Desde aquí controlaban un territorio que se demoraron tiempo. O sea, imagínense, si la fundaron en 1200, en el 1300, en el 1400, se dedicaron a conquistar todo lo que sería los Andes centrales, ¿ya? Hasta relativamente entre la cuarta región y la sexta región de Chile, ¿ya? Entre La Serena, Santiago, pero a la llegada de los españoles los incas se estaban como devolviendo ya. Y por el norte hasta Colombia, ya hasta el sur de Colombia, hasta los límites de Colombia con Ecuador, principalmente. ¿Qué dice el otro, René? El del ladito. Inicios del siglo XVIII. El pueblo azteca se asienta en el Valle Central de México. Ya. Miren, aquí es siglo XIII, amiguito. Entonces, este pueblo, los aztecas, venían de Norteamérica.
¿ya? Ellos venían desde acá, los aztecas. Desde Norteamérica venían. ¿Ya? A estos aztecas se les llamaban los mexicas, también van a encontrar ese nombre. ¿Ya? Y ellos se asentan aquí. Antes, en este mismo territorio, vivían otros pueblos como toltecas, olmecas, todos estos pueblos que vivían en ese lugar, y los aztecas como que los conquistaron. Entonces, si se dan cuenta, tanto aztecas como incas son imperios que se formaron pocos años antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? No estuvieron siempre. Eso es importante saberlo. ¿Ya? Vamos a ir a participar otra persona, René. Muchas gracias por tu participación, pero estamos despertando compañeros. Francisca Carreño, ¿estás por ahí? Sí, Francisca, ¿estás con el libro? sí. Muy bien. Entonces dígame las siguientes fechas que vienen, que es 1325. Los aztecas fundan Tenochtitlán sobre una isla del lago Texcoco. Como lo vimos hace tiempo ya, este pueblo es muy particular porque tenía una isla flotante en el lago. ¿Ya? ¿Ustedes habían visto eso? ¿Han visto imágenes de eso? Francisca, ¿tú has visto imágenes de eso? No, Vamos a mostrar porque es bien importante. Voy a poner aquí en una esquinita. ¿Están viendo mi pantalla? Yo sí. Ya. Tenochtitlán, chicos. Imágenes pilladas en Google, ¿sí? De Tenochtitlán. Esa es como la más panorámica, ¿cierto? Así era Tenochtitlán, una ciudad que estaba al medio del lago. ¿Ya? Yo creo que ahora al ver la imagen algunos se están acordando. Con pirámides, con una arquitectura hermosa, ¿ya? Hay distintas representaciones de cómo era, imágenes que intentan ser reales, ¿ya? Como esta, por ejemplo, de acá. ¿Ya? Así era Tenochtitlán cuando llegaron los españoles. Fíjense la complejidad de la arquitectura. ¿Ya? Y aquí hay una imagen de la llegada de los españoles que está como eh, ilustrada con esta idea de que los españoles eran dioses, ¿cierto? Como lo vieron los incas, perdón, como lo vieron los aztecas, que veían en los españoles a dioses por el desconocimiento que ellos tenían principalmente, más allá de cualquier cosa. Y a su lado está Malinche. Tío, Sí, es que ellos lo veían como unos dioses, ya que ellos mismos, que como ellos nunca los habían visto, entonces como aparecieron, de la forma que aparecieron, entonces ellos, y por sus armaduras, su forma de vestir, y hasta los caballos, ellos pensaron que eran como seres celestiales que vinieron en sus corceles, en sus caballos, con armaduras, con armas de fuego. para mejorar su vida. Entonces, claro. Y acá está Malinche, ¿se acuerdan de Malinche? Yo no. Ya, para subir no sé si subir el ánimo, pero para darle un vuelco a esta clase, no sé si canto muy bien, pero para que se acuerden de esta canción. ¿Dónde está mi guitarra? Chicos, me escondieron la guitarra. Acá está. No sé si voy a hacer un bien o un mal esta clase, pero algo hay que hacer para subir el ánimo. Bueno, eso lo muestro porque ahí está Malinche, al lado del conquistador español. ¿Se dieron cuenta? Que hay una mujer. Esta mujer, Malinche, era como vecina de los aztecas,
como si fuera una descendiente maya. Y resulta que los aztecas habían asesinado a su familia. Entonces ella estaba muy enojada con los aztecas. Entonces cuando llegaron los españoles, ella vio en los españoles una oportunidad de vengarse de los aztecas. Entonces esta canción cuenta un poquito de esa historia. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los dioses barbados de la profecía esperada. ¿Se dan cuenta? Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados, los aztecas, eran los hombres barbados, los españoles, de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que Dios había llegado y les abrimos la puerta, por temor a lo ignorado. Aquí dice lo que decía el Erwin. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en sus manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Y aquí dice, ¿por qué se dieron cuenta? Porque los dioses no comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Esa es la historia de Malinche, la más larga, pero esa es la historia de Malinche. Gracias, Trini. Miren, vamos a seguir con la profundidad porque después como que le acorté la canción. Pero es como para que tratemos de vincularlo con el presente, dice. Y en ese horror le entregamos la grandeza del pasado, y en ese horror nos quedamos 300 años esclavos. Ahí está hablando como del periodo colonial. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Les llamamos amigos, pero si llega cansado, unido de andar la sierra, los humillamos y los vemos como extraño por su tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando del racismo la canción, de cómo en ese momento nace el racismo, de todo lo que extranjero es bueno y todo lo propio es malo, y lo tratamos mal. Algo, la canción está tratando de asimilar lo que pasa hoy día a lo que pasaba en ese tiempo. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Quise cantarle esa canción, no la tenía muy preparada para hoy día, pero quise cantársela igual, porque me parece que representa algunas cositas que nos sirven para entender el periodo colonial, la importancia de la conquista, la importancia de la colonia, cómo se vio la colonización. Si se dan cuenta, hay una colonización no tan solo del territorio, sino que también de las mentes, de las personalidades, de la cultura de las personas.
René, ¿tú quieres decir algo? Estoy seguro. No, estaba muy bonita la canción, pero no entendí la parte de si le abrimos las puertas a una de nuestras tierras, lo humillamos. Claro, como que ahí está diciendo que como que, imagínate, tú tienes un negocio. Imagínate a la ¿Ya? gente que tiene un negocio. Tú le pones el negocio, a ver, eh, tu food truck, ¿Ya? ¿cierto? Pero si le pones negocio carrito de comida, ¿dónde va la gente? A comprarte en el carrito de comida. Al food truck va la gente porque está en inglés, Ah, bueno. ¿cierto? ¿Ya? ¿Te has dado cuenta de ese tipo de detalles de nuestra cultura? Sí. Entonces, como que todo lo extranjero tuviera un valor solo por el hecho de ser extranjero. Y esa es una colonización de nuestras mentes, de nuestra cultura. Entonces, o no sé, si yo te digo, por ejemplo, si viene una persona igual que nosotros, un yanquiguano, por ejemplo, que es ingeniero, ¿cachai? A hacer un puente, a hacer el puente de Yanquihue. Y en la misma reunión hay un español, un ingeniero español. Te doy por seguro que la gente va a preferir al español solo por el hecho de que es extranjero, Tiene ¿cierto? sentido. Pasa, por ejemplo, en el Festival de Viña. En el Festival de Viña, a los artistas extranjeros les pagan 10 veces más que a los artistas chilenos, solo por el hecho de ser extranjero. Entonces, hay una colonización de la cultura, hay una colonización de las personas, aparte de la colonización del territorio. Es como fue cambiando la forma de ver en nuestro continente después de la colonización. La colonización no es tan solo llevarse metales preciosos y ocupar el territorio, sino que también es asumir una condición de colonizado. En este caso, como de una inferioridad dada por la raza. ¿Ya? Ya. Concepto que antes no existía, lo de raza, antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Ya. Ni aquí ni en Europa. ¿Ya? Entonces, esa cuestión de la raza o también del género acá, vienen dadas por el proceso de colonización. Eso es lo que me interesa que tratemos de reflexionar, de investigar en estas páginas que estamos estudiando en estos días. Cómo este proceso de colonización se mantiene hasta nuestros días con sus consecuencias y no es tan solo una cuestión económica, sino que es sobre todo una cuestión cultural. Y veamos más detalles de eso. Vaya. Bueno, veamos el organizador temporal que aparece en el libro. Sigamos describiendo algunos hechos, porque yo le estoy preguntando acá qué características de las civilizaciones americanas tenían y qué procesos se desarrollaron en cada una de ellas al momento de la llegada de los españoles. Entonces, Ignacia, ¿está por ahí? Sí, Hola, Ignacia. Ignacia, mira, dime tú qué pasó en 1486. el Imperio Azteca alcanza su máxima extensión territorial. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mapa, cierto? En ese mapa que no es perfecto, pero que les dibujé. Y entonces, con esa expansión territorial, los aztecas tienen algo que se llama las guerras floridas, ¿ya? Que son como guerras que le hacen a sus pueblos vecinos para esclavizarlos. ¿Ya? Los aztecas y los incas tenían pueblos sometidos. Sin embargo, su forma de someter a los pueblos no era la misma que tenían los españoles. No era buena tampoco, pero no era la misma. ¿Qué pasó en 1400? Mira, 1438, eso no estábamos saltando. Ignacia, tú también, por favor. El emperador inca Pachacútec inicia un periodo de expansión territorial. Ya, entonces los incas en ese tiempo estaban viniendo a Chile.
En Chile pasaron hartas cosas con los incas. Los incas llegaron tratando de colonizar hasta la región como del Maule, hasta el río Itata puntualmente. Y los mapuches le hicieron la guerra, y los mapuches son muy buenos para copiar las cosas buenas de los otros pueblos, entonces aprendieron muy rápido muchas técnicas de los incas. Por ejemplo, cómo ocupar los cerros en la guerra. Entonces los mapuches fueron avanzando, haciendo que los incas se devolvieran, tomándole los cerros más altos, donde los incas habían instalado pucará. Un pucará es una fortaleza inca. Entonces, ellos lograron expulsar a los incas, y estas incursiones territoriales que se comentan ahí no tuvieron mucho éxito en el territorio mapuche, y lograron los españoles expulsar a los incas. De hecho, de ahí nace la palabra huinca, ¿ya? Inca como invasor, y huinca como cuando una palabra en mapudungún empieza con hue, significa nuevo. Entonces, huinca significa el nuevo inca, el nuevo como colonizador. ¿El nuevo invasor? Como el nuevo invasor. Hue, cada vez que ustedes lean como una palabra mapudungún que empieza con hue, como huetripantu, por ejemplo, como un nuevo ciclo, ¿cierto? En este caso es huinca como un nuevo inca, y así llamaron a los españoles porque lo asimilaban a eso. 1493, para darle la bienvenida a Katy. Katy, ¿cómo estás? Hola, sí. Alcanzó a contestar justo en el segundo 5, porque yo cuento 5 segundos. Si asumo que en 5 segundos no contestan es porque no están. Katy, ¿tu libro está por ahí? Sí. Ya. Dime tú qué pasó en 1493. 90. Ay, espérame, me salió la página. Espérame. ¿En 1900? 1493. Eso. Espérame, déjeme buscarla porque se me salió. Es que los tengo en el computador. Dale. Ya, 1493. Sí, Con el emperador Huayana Capac, el imperio inca alcanza su máxima extensión. correcto. Entonces, como conclusión, ¿qué estaban haciendo, Katy, los incas y los aztecas cuando llegaron los españoles? Y estaban intentando expandir su territorio Correcto. aún más. Muy bien. Sí, muy bien, estaban en procesos de expansión, ¿ya? Y después viene lo que ya hemos comentado, 1521, Hernán Cortés. Vamos a ir anotando en nuestro mapita. Díganme un color. Morado. Morado, tengo morado acá. Entonces, ¿quién fue el que llegó? Estas son cosas que, chicos, en historia a veces uno puede pensar que está aprendiendo cosas que no sirven para nada. Pero lo más importante en historia, chicos, es ser culto, ser una persona que sabe, una persona que puede conversar con otra. Entonces, estos nombres no son tan importantes, pero alguna vez ustedes van a estar conversando esto y no pueden quedar de ignorantes, ¿ya? Entonces tienen que saber esto. ¿Quién fue el español que colonizó, que conquistó el imperio azteca? Hernán Cortés, ¿ya? Hernán Cortés. ¿Cómo? Hernán Cortés, de desobediente nomás, de puro no hacerle caso al rey, en el año 1521. Lo que ¿Por qué le hizo. cuento? Pues, llegó al Imperio Azteca y conquistó el Imperio Azteca, ¿ya? Se casó con la Malinche, con la de la canción, ¿ya? Tuvieron hijos mestizos. Ahí quedó la embarrada porque Hernán Cortés era casado en España. No. Entonces el rey Todo un picarón. de España no le quería dar después Nueva España a alguien que incluso había sido hasta adúltero. Entonces, ahí hubo un problema grave. Ustedes pueden ver una película, una serie que se llama Carlos V. Está en la televisión española. Es de la televisión española. Carlos V se llama la serie. Es re buena porque ahí cuenta esta historia, que como Hernán Cortés fue para allá
Carlos V no lo pescó porque lo encontraba un promiscuo, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Y quién fue el que conquistó el Imperio Inca? Hernán. Está en el libro. Ah. Está en el libro el nombre y la fecha. Un nombre súper común para nosotros porque son nombres españoles. No estamos hablando de alemanes, estamos hablando de los colonizadores de acá. Entonces nosotros conocemos muchas personas con estos nombres y con estos apellidos. Francisco Pizarro. ¿Y quién sabe el año? Está en el libro, insisto. ¿Qué? ¿O no está en el libro? No está en el libro, pero en el año 1532. 1532. Es decir, 10 años después de la llegada acá a España, llegaron acá a Perú. ¿Ya? Ahí quedó la embarrada. Yo estoy leyendo un libro ahora de esto, porque Francisco Pizarro llegó, lo vamos a poner acá abajito, con uno que nosotros lo conocemos porque vino a Chile, que es Diego de Almagro. Y entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro hubo una disputa por el Imperio Inca. Entonces acá hubo una guerra entre los conquistadores. Después que ellos conquistaron Perú, entre ellos se pelearon. Y hubo una guerra civil entre los pizarristas y los almagristas. ¿Ya? Y ahí hay una historia súper entretenida porque el hermano Francisco Pizarro era como así choro, pues entonces mató a un amigo de Diego de Almagro, y entre ellos tuvieron así puras rencillas. Francisco Pizarro, ¿qué es lo que hizo? Fue y se aseguró, porque casó a alguien de su familia, a un hermano, y él mismo se casó con una hija de el jefe de los incas, como para mantener el poder, una estrategia del poder. Una estrategia del poder es cuando uno conquista un imperio, no desarticular el poder, sino que tratar de meterse en ese imperio. ¿Cómo? Aliándose con los antiguos gobernantes. En cambio, Diego Almagro no, se dedicó más a, por ejemplo, a venir a Chile. Entonces, así finalmente Francisco Pizarro se quedó con el poder en Perú. Pero acá, para que sepan, hubo una guerra, ¿ya? Entre Diego Almagro y Francisco Pizarro, una guerra civil. ¿Ya? Esto lo sé yo porque estoy leyendo un librito, ¿ya? Lo tengo acá en mi tablet, que ustedes lo pueden encontrar en internet porque es muy fácil de encontrar. ¿Dónde está para mostrárselo? ¿Y por qué no está ahora? No, me saltó todo el juguito. ¿Qué le pasó? No, me saltó el juguito de la naranja. No. Bueno. ¿En qué vamos? Entonces, así ustedes podrían contestar las preguntas de la página 55, solamente le pregunto la 2. Después, chicos, ya vamos a terminar, no se preocupen. Yo vi que algunos ya se salieron, personas que son muy estrictas con el horario de salida. Tío, mejor dicho. Fernanda. En la 55 solo se responde la 2. Sí, señorita. Solo la 2. ¿Y después que hay que mandarla a su correo o al Classroom? Al Classroom. Ah, ya. Al Classroom, como hemos visto que se hace, ¿cierto? Enviar tarea, todo eso. Después le pido la página 57. 55, 56, 57. Y en la 57 ahí les pido que contesten la A y la B. ¿La vayan revisando? La A y la B. La A dice, ¿qué características de la organización social y política de los imperios azteca e inca pueden inferir a partir de las fuentes? Para eso tienen que leer lo que aparece en esas páginas. ¿Qué elementos permiten evidenciar que las sociedades aztecas e incas construyeron imperios?
Aquí estamos viendo por qué, quiero que ustedes entiendan por qué serían imperios los aztecas y los incas, ¿ya? Y no, por ejemplo, los mapuches, o no los guaraníes, o no los otros pueblos que igualmente existían en este territorio, pero no califican como imperio. ¿Qué hacía ver a los incas y a los aztecas como imperio? Y eso es lo que tienen que leer en esas páginas, ¿ya? Este es el libro que yo les comentaba que estoy leyendo, que se llama La Plata y la Sangre, la conquista del imperio inca y las guerras civiles en Perú. Ahí está. Ese es el librito, está muy entretenido porque viene con mapas de las batallas que tuvieron. Ahí está, por ejemplo, mapas. Muchos mapas. A uno que le gustan los mapas, hay muchos mapas. Bueno, eso es para el que quiera saber más sobre la conquista de Perú. Bueno, la pregunta B dice, ¿qué aspecto de la organización de los imperios americanos destaca cada autor como factor que favoreció la conquista? Acá estamos viendo los facilitadores que tuvieron los españoles para colonizar luego América, ¿ya? Los mismos imperios funcionaron como estructura para luego instalar, por algo, si se dan cuenta, por algo los aztecas, por algo los españoles se instalaron donde antes estaban los aztecas y los incas, con un objetivo, ¿ya? ¿El objetivo cuál era? Gobernar América, y qué mejor que hacerlo donde ya se estaba gobernando América, ¿cierto? ¿Lo creen ustedes? Yo creo. Ya. Y ahí les pregunto entonces la página 57, la A y la B. ¿Ya? Y por último, vamos a revisar todas las preguntas hoy día. La página 63. Esto, que es muy terrible, que es lo que yo les estaba hablando. Efectos de la conquista sobre la población indígena. ¿Ya? Y ahí aparece una ilustración que representa la epidemia de la viruela en la población indígena. ¿Ya? Como la biología ha servido de fundamento para explicar la manera en que las enfermedades infecciosas y otros agentes patógenos, vieron una imagen donde salían los agentes patógenos y mostraban unos patos disfrazados como de policía. Ah, sí. Los agentes patógenos son introducidos a un nuevo ecosistema, provocando una alta mortalidad en la población que no posee las respectivas defensas inmunológicas. Entonces aquí, bueno, hay mapas y hay datos que muestran que en realidad esas grandes muertes fueron en los lugares donde los españoles y los indígenas tuvieron más conexión, ¿ya? Esto principalmente en Centroamérica, en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. Las muertes por pestes se dieron más en esos lugares y después, cuando los españoles llegaron finalmente a este territorio, se dieron en nuestro territorio, pero no fue un factor que al principio de la conquista nos afectara, sino que ya más adelante en la historia. Tío, Fernanda. ¿la viruela era un bicho o no sé? ¿Era un bicho o no? Una Sí, bacteria. es una peste, claro, un virus, ¿ya? Ah, Un virus que recuerden que hay virus y bacterias, ¿cierto? Eso lo saben por biología, ¿cierto? sí. Ya, este es un virus. Por lo tanto, su transmisión es muy fácil de una persona a la otra. Y como aparece en las imágenes de la página 62, fue y causó mucha muerte en la población. Bueno, gracias a la ciencia, diría gracias a Dios, pero en realidad hay que decir también gracias a la ciencia, hay que ser justo con los científicos, gracias a la ciencia también, y podríamos decir gracias a Dios existe la ciencia, pero gracias a la ciencia también, Agradecido. existen hoy día vacunas para el sarampión, para la viruela, y estas enfermedades ya no son mortales para nosotros, pero en su tiempo causaron, como dijimos, una gran disminución de la población indígena. Disminución también que se dio por una epidemia. ¿Cómo? Fue una... Dios. Dígame. Es que con las enfermedades antes de tener la medicina que tenemos ahora, esto llegaba a ser como una epidemia, algo que era imposible de enfrentar. Sí, más con la tecnología de ese tiempo, imagino, y más también con la ninguna voluntad de enfrentarla, pues si a los españoles les convenía mucho que la población indígena muriera.
¿cierto? Bueno, no tanto, porque igual necesitaban trabajadores, entonces podían morir, pero ojalá que no todos. ¿Ya? Siendo bien cruel, en realidad, pero acá hay un debate, ¿ya? El debate principal que surge en los primeros años de este periodo es el siguiente. Los indígenas son humanos. Gran pregunta. Y que como estamos hablando de la Edad Media, como un tiempo así muy religioso, ¿qué es lo que importa acá? Es, ¿tienen alma? Esto, que para nosotros es ridículo, pensando, en ese tiempo era el principal debate que tenían los europeos. ¿Los indígenas son humanos? ¿Tienen alma? Y ahí habían unos que decían que no y otros que decían que sí. ¿Ya? Porque si no tienen alma, no son humanos, no me importa que se mueran. ¿Ya? Tal y como ya habían pensado los europeos con los negros, con los de origen africano. Desde el tiempo de Roma, desde el tiempo de Grecia, el mismo Aristóteles dijo que los africanos no tenían almas porque eran negros y eran como animales que estaban para el servicio de ellos, los blancos, ¿ya? De los hijos de Dios en el fondo. Entonces ese debate, pero si los americanos no son ni blancos ni negros, son como rojos incluso, son como colorados, no sé. Entonces, ese gran debate en realidad está mezclado con muchas cosas, con la economía, con la guerra, con la política. ¿Ya? Bueno, en la página 63 hay un gráfico, dice crisis demográfica. Solamente en la parte de arriba dice la zona andina del Perú. En el año 1570 vivían 1.264.530 personas. Yo no sé cómo fueron tan exactos con estas cifras, es difícil que sean tan exactos con estas cifras. Pero fíjense que entre el 1570 y el 1620 esa población de 1.200.000 llegó a 598.000. O sea, mucho más de la mitad de la población murió en ese periodo. Ya en México, desde 25 millones a 1 millón. 25 millones en el 1519 y 1 millón en 1605. Eso estamos hablando de la página 63, el recurso D. ¿Ya? Bueno, y por último, el último factor que quiero comentarles es el desgano vital. El desgano vital, chicos, no es que la gente era floja, sino que ya los indígenas no querían tener hijos, porque apenas los hijos podían caminar, los españoles se los llevaban a las minas para sacar oro. En condiciones infrahumanas de trabajar de sol a sol. Entonces las mamás incluso eran capaces de matar a sus hijos chicos con tal de que no sufrieran lo que están sufriendo ellos. Que era tortura, martirio, trabajo forzoso, latigazos, humillaciones, todo una cuestión muy que yo creo que ningún español estaría orgulloso de eso hoy en día. De hecho, es tanto así que lo niegan, dicen que no existió, siendo que toda la evidencia dice que sí existió. Bueno, eso se llamó desgano vital, las no ganas de tener hijos de los indígenas. Eso también ayudó a disminuir la población. Entonces ahí yo les pido en esta página 63, sí, que respondan esa pregunta 1, 2 y 3. ¿Por qué tanto así? Porque me interesa este tema, es el más importante de esta parte de la materia. ¿Por qué? Para que entiendan que todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y el principal derecho es el derecho a la vida. Entonces, para que nunca más ocurra que alguien piense que puede quitarle la vida a otra persona, tenemos que ser muy enfáticos y poner estos puntos de los derechos de las personas en un primer lugar. ¿Ya? Chicos, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Les pido a todos
ustedes, o sea, primero les doy las gracias a todos los que se conectaron, porque no todos se están conectando al curso, son muy poquitos, pero también les llamo la atención a los que se están conectando muy tarde, porque el horario de la clase es a las 11, y si estuviéramos en la escuela y ustedes llegaran a las 11:30, sería bastante extraño, ¿cierto? Entonces, les pido a todos mayor responsabilidad y voy a hablar también con su profesor por el asunto de la baja asistencia de su curso de clases, que después lamentablemente se va a ver reflejado en notas que nadie quiere que sean un problema para todos. Escriban su nombre, los que no lo han hecho, en el chat para que queden presentes y no queden en mi lista negra de los que no se están conectando, porque voy a hacer una lista negra de los que no se están conectando. Qué feo decirle lista negra, eso, estamos puros fomentando el racismo, vamos a decir la lista ingrata. Y la lista ingrata de los que no se están conectando. Y por mi parte, es todo lo que tenía que contarles hoy, espero que les haya gustado la clase. Vamos a tratar de darle más color con la clase. No sé qué les pareció la pizarra, hacer clases con pizarra. ¿Qué les parece? La media pizarra se gustó. Clases con pizarra. ¿Les gustó la clase con pizarra? Sí, Sí. Bien, Bacán. porque ahí es Sí. más informativa. Y principalmente yo lo hago porque, no sé ustedes, pero yo aprendo más mirando que escuchando. Entonces, la idea es como que ustedes tengan un refuerzo ahí en la pizarra. Yo Chicos, escribí todo lo que estaba en la pizarra para entenderme bien. ¿viste? Así también. A mí me pasa lo mismo, así que incluso me pongo a dibujar lo que el profesor decía y todo eso. Bueno, lo que el profesor dice, porque yo sigo estudiando. Chicos, un gusto. Chao, Un tío. placer. Que estén Chao, súper bien. Tío. Bonita primavera para todos Chao, tío. todas y todos. Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío.